para ver el estado fetal, valga la redundancia, ver cómo está nuestro bebé dentro de la cavidad uterina. Sabemos que nuestro bebé pues no puede mandar señales, mucho menos tiene un celular ahí adentro donde nos pueda textear y decirle a la mamá, ¿sabes qué, mamá? Me está faltando líquido, no tengo buen aporte o no estoy creciendo adecuadamente o por último decir auxilio. Sin embargo, con el paso de los años supimos identificar todo esto y esto a razón de las muertes fetales evitables, básicamente, porque dentro de todo el transcurso del embarazo, ¿sí? Dentro de todo el transcurso del embarazo, pues hay noxas y dentro de ello factores de riesgo que ponen en riesgo al bebé, ¿no? Que dentro de su desarrollo eh, puede morir o, o también tener factores que no permitan que desarrolle adecuadamente y no obteniendo un bebé con el óptimo desarrollo. Esto, tal caso se menciona los estados de madurez fetal, o sea, los prematuros, sí, y también los fetos que en este caso son pequeños para la edad gestacional. ¿Ya? Los necesito atentos. Todos atentos, se escucha, se ve la pantalla. Sí, doctor. Muy bien. En este caso, las pruebas, en este caso bioquímicas, primero tenemos que saber que dentro de las pruebas de bienestar fetal existen las siguientes. Uno es el autocontrol de movimientos fetales. Dentro de los fetales, ese es uno. Dos, las pruebas bioquímicas que están la determinación del dosaje materno de alfa-fetoproteína y también el dosaje materno del estriol, ¿sí? Del estriol en orina de 24 horas. Tenemos otra prueba que es el monitoreo electrónico fetal, ¿sí? Dentro del test no estresante y el test estresante, y el monitoreo intraparto, que es el perfil biofísico, o en este caso, la ecografía Doppler Color. ¿Sí? Repito, dentro de lo que son las pruebas de bienestar fetal están el autocontrol de movimientos fetales, las pruebas bioquímicas, dosaje materno de alfa-fetoproteína, en lo que es el dosaje del estriol, el monitoreo electrónico fetal, en este caso el monitoreo intraparto, dentro de lo que es el monitoreo electrónico, y tenemos el perfil biofísico y también la ecografía Doppler Color. Todas estas son las pruebas de bienestar fetal, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, por si acaso. Cuando vienen unos exámenes, pruebas de bienestar fetal son, excepto, te pone estas 5 o 3 de estas y una cuarta donde te pone, se me ocurre, un test, no sé, una prueba serológica, que si no sabes que de repente un BDRL, un RPR, y tú te olvidas de esto, no tienes el conocimiento, pues puedes terminar marcando otra cosa y no el BDRL o RPR, ¿me entienden? O otra alternativa que los pueda confundir. ¿Ya? Muy bien. La alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es una glicoproteína de 70 kilodaltons con 80% de homología estructural con la albúmina, que también es una proteína que hunde en sangre, ¿no? Que mantiene la presión coloidosmótica y codificada por el cromosoma 4, en 4Q y 13, ¿no? Y pues que describió por primera vez como una proteína fetal en 1956 por los doctores Brenstrand y César, ¿sí? Y a partir de la séptima semana de gestación es sintetizada por el saco vitelino en primer lugar y posteriormente por el hígado fetal. Listo. Doctor, ¿y para qué nos sirve la alfa-fetoproteína? Primera utilización, efectos del cierre del tubo neural o está abierto, representa el 85% entonces de los defectos del tubo neural. Y esto descrito por Brock en 1974. También nos habla de anencefalia y espina bífida. O sea, que si nosotros podemos cuantificar la alfa-fetoproteína, dentro de ello nos lleva a una alta sospecha si esta está elevada en defectos del tubo neural, o sea, un cierre en este caso de la columna posterior, lo que llamamos espina bífida, donde podemos encontrar en este caso una patología conocida como meningocele o mielomeningocele. En pocas palabras, un meningocele es cuando a una hipoexposición parcial hacia la parte externa y un mielomeningocele, una exposición total, ¿no? De toda esta estructura hacia la parte posterior del feto, que puede ser en todo el trayecto de la columna, en cualquier parte. La incidencia en España va del 0,8 a 1000 embarazos. El 90% de los casos de defectos del tubo neural son esporádicos y poligénicos y tienen factores genéticos y ambientales. Gracias a Dios, cuando hablábamos de control prenatal, indicábamos que esto estaba
vale decir que estos casos se veían cada vez menos gracias al descubrimiento de una vitamina, que pues gracias a esta vitamina se evitaba estas malformaciones. ¿Qué vitamina? Les doy una... Sí, sí. ¿El ácido fólico, doctor? Muy bien, ácido fólico. ¿Qué vitamina es? B9. B2. ¿No les escucho? B9. B9. Muy bien, la B9. Eso no se deben olvidar, ¿no? Por ahí les ponen, ¿no? La deficiencia de la vitamina B9 está asociado a miércoles. B9, ¿cuál es la B9? Saben que es ácido fólico. Entonces, evita la malformaciones del tubo neural, como puede ser espina bífida o hasta anencefalia. La anencefalia es cuando no hay desarrollo, sea de calota superior del cráneo o hasta incluso ausencia de parte del cerebro. ¿Sí? Esa es la anencefalia. Muy bien. Sigamos. Aquí tenemos un cuadrito que también podemos cuantificar otras hormonas, como son el estriol, el HCG, ¿no es cierto? La inhibina y la alfa-fetoproteína. Los niveles del marcador en suero materno, defecto congénito, puede ser el defecto del tubo neural. En casos abiertos vemos que el estriol puede estar normal, el HCG normal, la inhibina normal y la alfa-fetoproteína, ¡pum!, elevada. Entonces dijimos que la alfa-fetoproteína está asociada a defectos del tubo neural. El síndrome de Down. En el caso del síndrome de Down, podemos ver que el estriol está bajo, el HCG está alta y la inhibina alta y la alfa-fetoproteína baja. En trisomías 13 y 18, como son en el caso de Patau y Edwards, síndrome de Patau y Edwards 13 y 18, sí que el estriol está bajo, el HCG está bajo, pero la inhibina está alta y la alfa-fetoproteína está baja. Sí, o sea, también son pruebas de bienestar, sí, que nos van a dar datos de, en este caso, qué puede estar pasando con nuestro bebé. El dosaje materno de estriol en orina en 24 horas. Tiene un pequeño inconveniente, es que requiere una muestra, en este caso, de orina de 24 horas, el dosaje de estriol. Por esta razón es que se prefiere usar el uso es en este caso del estriol gracias a un radioinmunoensayo o una radioinmunovaloración de estriol plasmático. O sea, cuando quieran dosar estriol no lo vayan a hacer en orina, básicamente por la recolección y todo lo demás. Lo pueden hacer directamente por el estriol plasmático, ya en el caso del estriol. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, doctor. Muy bien. La evaluación de la maduración fetal, en este caso es el cálculo de la menorrea, ¿no es cierto? Determinar la edad gestacional, saber de que nuestro bebé está llegando a término entre las 37 y 46 días hasta 41 semanas. La altura uterina, que tiene una variabilidad de más o menos 3 semanas, ¿sí? Por altura uterina, esto determinado hasta la altura del ombligo, que son las 22 semanas. Posteriormente esto lleva variando, ¿no es cierto? Y la percepción de movimientos fetales, que sabemos que la percepción de los movimientos fetales van a ser perceptibles por la paciente, en este caso, en promedio a partir de la semana 20. No se complican, hay literatura que pone las 17 y 19, pues no es igual. Es un rango, o vale decir, un número que nunca se va a olvidar, es a partir de la semana 20. ¿Qué nota quieren sacar? 20, listo. Y van a ver que el 20 se repite mucho más adelante en las clases, y me van a dar la razón. Hoy, 8 de marzo, va a decir, ¿y este 20 para qué nos va a servir? Para las siguientes clases. Porque este 20 es un marcador de muchas cosas que van a recordar. ¿A qué edad percibe movimientos fetales la madre? 20 semanas, punto. A partir de las 20. Listo. Muy bien. Dentro de lo que es el ultrasonido, el primer examen es confirmar la presencia del embarazo. Sabemos que es una prueba confirmatoria. Recordar que es un estudio de radiación no ionizante. Por eso es que es inocuo hacia el feto, o sea que no le hace daño. Doctor, pero hemos escuchado que hace daño, hace daño al producto. Pues como yo suelo decir a mis pacientes, es que el único daño que provoca el ultrasonido es al bolsillo del padre o los padres, si es que lo van a estar haciendo cada rato. Porque tenemos estudios de ultrasonido seguidos, o vale decir seriados, en casos de estudio de patología. Pero repito, no es dañino, es inocuo, ¿ya? Nos determina, el ultrasonido nos permite determinar la edad gestacional, malformaciones y bienestar y madurez fetal. Sí, y vamos a ver.
La evaluación del primer trimestre en lo que son las pruebas de bienestar fetal, primero tenemos que determinar la viabilidad y poder diagnosticar que la gestación se encuentra dentro de útero. Y una vez que determinemos que la gestación está dentro de útero, podemos determinar la presencia del saco gestacional y la vesícula vitelina. Ahora, ¿qué dice? Para yo poder ver un saco gestacional en un embarazo, en promedio lo voy a poder visualizar a partir de la cuarta semana, o sea, el mes de embarazo, desde la fecha de última regla. Doctor, no veo saco gestacional y en promedio tengo 3 semanas de embarazo. Cuadra, doctor, porque sabemos que a partir de la cuarta semana es visible el saco gestacional, donde tenemos un saco gestacional de diámetro de 3 milímetros por vía transvaginal. Ahí está. Ahora, en la 10ª semana crece y alcanza hasta un diámetro de 5.5 milímetros. ¿Sí? Sí, más o menos en este caso nuestro saco gestacional. Vamos. ¿Qué nos permite hacer el ultrasonido? Estudiar estructuras embrionarias. A partir de la 6ª semana, el embrión tiene una medida de 3 milímetros. En la 6ª semana, 3 milímetros. Algo que me olvidaba. Doctor, ¿y a partir de qué semana ya podemos determinar la presencia de latido cardíaco del embrión? A partir de la 5ª semana. 5ª semana, ya muy bien. Entonces, las estructuras embrionarias, ¿qué dice? Que a partir de la 6ª semana, ¿no es cierto? De las 6 semanas de gestación, ya podemos ver un embrión de 3 milímetros por longitud cefalorrabadilla, o sea, desde la punta de la cabeza hasta la punta de la colita. Ese es el CRL o longitud cefalorrabadilla. Y podemos ya visualizar también, en este caso, la actividad cardíaca 2 semanas después, de actividad cardíaca primero, 5ª semana, y 2 semanas después ya podemos visualizar los movimientos, en este caso, fetales. Vale decir, donde ya podemos ver los esbozos de miembros superiores e inferiores y donde ya podemos evidenciar el movimiento de este. La evaluación del segundo trimestre. Entonces, vamos en orden. La evaluación del primer trimestre básicamente es identificar la gestación, la viabilidad de este. ¿A qué se refiere? Veo un embrión y con latido. Doctor, pero la cuarta semana no veo ningún embrión. Cierto, no veo ningún embrión porque la cuarta semana apenas vas a ver el saco gestacional y su vesícula vitelina. Aquí hago un paréntesis. La vesícula vitelina tiene un diámetro normal de 4 a 6 milímetros. Pasa de los 6 milímetros, me preocupo. Pasa menos de 4 milímetros, me preocupo, porque esto puede estar asociado con un desarrollo no adecuado del embrión, donde también ya podría estar sospechar en un producto anembrionado. Pero para yo hablar de un producto anembrionado, mido el saco gestacional, o sea, todo esto. Cuando yo tengo un saco gestacional, o sea, toda esta bolsa, con un diámetro mayor a 25 milímetros, o sea, 2.5 centímetros, ¿qué me dice? Que si yo tengo un saco gestacional de 25 milímetros y no veo un embrión, ese es un anembrionado. O sea, no va a crecer un embrión ahí adentro. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, la ecografía del primer trimestre me permite esto, poder evaluar estructuras embrionarias, poder determinar la edad gestacional. Doctor, y para determinar la edad gestacional, ¿usamos la medida del saco gestacional? No, no es correcto, porque para determinar la edad gestacional, si yo pretendo decir, tienes 4 semanas porque se ve el saquito, no. Lo ideal es decir, te voy a determinar la edad gestacional una vez que yo vea el embrión y vea el latido. Veo el embrión con latido, lo mido. Longitud cefalorrabadilla es igual a la edad gestacional. Por favor, no edad gestacional con saco, porque sí el software de los ecógrafos nos permite medir saco gestacional y te da la edad gestacional, pero no es correcto. ¿Por qué? Este saco puede estar elongado, puede estar más pequeño, ya teniendo una alteración en el desarrollo embrionario o ni siquiera se formó el embrión, la vesícula vitelina es más grande de lo normal y por ende el saco va a ser más grande y te va a dar una data, digamos, de 6, 7 semanas, donde tú sabes que para esa edad gestacional ya debería haber un embrión. O sea, en teoría, entre la 5ª y 6ª semana ya tengo que ver un embrión con latido. 4ª semana, saco gestacional. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. La evaluación del segundo y tercer trimestre. En la evaluación del segundo y tercer trimestre, vale decir que yo voy a ver a un feto más desarrollado, más grande. ¿Sí?
donde también voy a ver que la organogénesis ya terminó y en este caso el embriogénesis que ya pasó desde la 8ª semana a una fetogénesis hasta la semana 12, ¿sí? Pues ya desarrolló este feto. ¿Qué le toca? Crecer, subir de peso. Entonces, las primeras 12 semanas o la ecografía del primer trimestre es la edad más importante donde tengo que realizar mi ecografía genética. Y la ecografía genética se encarga de estudiar estructuras embrionarias que podría descartarme patologías cromosómicas. ¿Listo? Muy bien. Y en el segundo trimestre, pues ya puedo estudiar la actitud, la posición, la variedad de presentación, que es completamente dinámico. ¿Por qué? Porque el feto tiene bastante espacio y se mueve a todo lado. Por eso muchas veces en los informes van a poner feto indiferente, no le ponen longitudinal cefálico izquierdo ni derecho, porque es indiferente, porque mientras lo estás estudiando, el bebé ya se está moviendo. ¿Sí? Bienestar fetal. Ahora vamos a hablar de bienestar fetal en un cuadro donde tenemos consideraciones para ver si este bebé está bien. Dentro de ello está el líquido amniótico, está en movimientos que ahorita voy a hablar. La madurez fetal que se podría valorar indirectamente con el grado de maduración placentaria, que no es definitivo. ¿A qué me refiero? No que porque veas una placenta grado 3/3 es un maduro, no, te da una idea. Esto fue objeto de estudios hasta hace poco en artículos donde se veía fetos con placentas de grado 2, que en teoría debería tener grado 3 para nacer maduro, pero se ha visto que fetos maduros, incluso hasta de 40 semanas, 6 días, con placentas grado 2. O sea, no está relacionado completamente, ya por si acaso. Volumen de líquido amniótico, localización y estructura placentaria, lo que mencionaba, ¿ya? Es lo que vemos en el segundo y tercer trimestre. Listo. Doctor, ¿el primer trimestre a qué se refiere? Las primeras 12 semanas. Segundo y segundo trimestre, las segundas 12. Y tercero, las últimas 12 semanas. ¿Sí? Porque en total, en promedio, hablamos de las 36 semanas a las 37 hacia el final. ¿No es cierto? Para que sea término, ¿ya? Evaluamos la cabeza, columna y cuello en la ecografía. La genesia parcial del sistema nervioso se llama anencefalia, cuando hay ausencia del desarrollo estructural, en este caso puede ser de un lóbulo cerebral o ambos lóbulos, o un desarrollo inadecuado de los lóbulos cerebrales o los hemisferios. ¿Sí? El diámetro biparietal, en este caso, es la medición que se realiza en la parte más ancha y ovoide de la cabeza para poder calcular la edad gestacional, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos una ecografía, tenemos medidas para determinar la edad gestacional, en este caso, de un feto. Si esta es la cabeza, la circunferencia cefálica, pues hacemos una medida que es el diámetro biparietal, que el software de la computadora del ecógrafo nos determina la edad gestacional promedio. La falta de correlación entre las distancias interorbitarias, internas, externas, con la edad gestacional también se asocia con una trisomía 21. ¿Sí? Pero no es definitivo porque son marcadores, por si acaso, ¿sí? Muy bien. A nivel torácico podemos estudiar el corazón, la ubicación, orientación de la punta de esta, importante la división de las 4 cámaras. Si estudiamos, repasamos cardio rapidito, sabemos que tenemos aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿sí? Listo. ¿Cómo se llamaría a esta patología donde existe una comunicación en estos dos espacios? Aquí, entre estos dos. Vamos. Comunicación entre auricular, sí, doctor. Una comunicación Auricular. muy bien. Y si pasa abajo, No, sí, doctor. Comunicación ventricular. interventricular, que sabemos que este es más, vamos a decir que trae más patología que esta porque fisiológicamente el feto, ¿no es cierto?, tiene una comunicación interauricular, ¿no es cierto?, gracias al ostium primum, que posteriormente, si no hay un cierre correcto, estos fetos viven, pero presentan clínica menos florida que una comunicación interventricular. En resumen, un ecógrafo nos va a permitir identificar esto, ¿sí? Por eso es que menciono y les estoy detallando porque es una prueba de bienestar fetal.
¿Sí? Muy bien. Listo. Segundo, el tejido pulmonar, que tiene aspecto ecorefringente homogéneo. Teníamos una escala que ya no se usa, donde podíamos ecográficamente nosotros determinar la maduración pulmonar. Fue un boom, ¿ya? Eso estoy hablando de hace unos 12 años. Fue un boom, ¿ya? Pero se dejó de utilizar porque se vio que en varios estudios, en comparativos, pues este tejido o esta ecogenicidad pulmonar no era definitivo para poder indicar si era un pulmón maduro o no, ¿ya? Así es que se dejó de usar. Actualmente tú puedes ver o puedes visualizar el tejido pulmonar que esté en este caso periférico al corazón, que no esté colapsado, o vale decir que este corazón, perdón, este pulmón no tenga esas intestinales a su alrededor, porque hay una patología que se llama hernia de Bodalek y hernia de Morgagni, que es lo siguiente. Olvídense del bebé, imagínense que este es el feto. Y acá vamos a usar esta imagen, ¿ya? Acá, por ejemplo, se ve tenuemente el diafragma. Ahí está el diafragma fetal. Acá está el corazón, los pulmoncitos. Hernia de Bodalek y Morgagni. Una es anterior y otra es posterior, donde los pilares del cierre del diafragma, pues no hacen un cierre completo para lo que son las estructuras que pasan por allí, quienes sobre todo la arteria aorta, la cava, el esófago hacia lo que es el cardias y demás. Entonces, como hay cierres incompletos, por estos espacios se meten los intestinos y empiezan, en este caso, a ocupar cavidad torácica. Cuando el feto está en cavidad abdominal, no pasa nada, porque el bebito, para empezar, ni respira ahí adentro. Me refiero, no usa pulmones, vale ser más claro. No usa los pulmones porque no hace hematosis. Pero una vez que nace, el bebito al hacer una inspiración forzada, no va a lograr insuflar adecuadamente estos pulmones o llenar estos pulmones de aire, porque hay un efecto, en este caso, de masa, y va a generar hipoxia fetal y va a generar, en este caso, desaturaciones y demás, que va a llevar a estudio al feto y posteriormente, en este caso, a problemas más adelante que incluso tengan que ser corregidos de modo quirúrgico y demás. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Anatomía, abdomen y pelvis. También podemos ver el abdomen fetal y la vejiga que se aprecian a partir de la semana 14. Recordemos que el estudio genético es a partir de la semana, en el primer trimestre, 11 con 11 semanas. A ver, eso tengo que detallar porque ustedes tienen que saberlo, porque esas son preguntas de examen. Una ecografía genética, ¿desde cuándo se hace en el primer trimestre? Desde las 11 semanas hasta las 13 semanas y 6 días. En algunas literaturas van a encontrar hasta las 14, ya, pero ese es el tiempo. 11 a 13 semanas, 6 días. Doctor, ¿y por qué no antes de las 11? Recordemos que el desarrollo de los intestinos del feto, hasta antes de las 11 semanas, la cavidad abdominal es tan pequeña que los intestinos se empiezan a formar afuera del intestino, depende de la cavidad abdominal. A partir de las 11 semanas, el feto desarrolla en longitud, y permite que estas asas se metan al abdomen. Por eso es que es a partir de las 11, para no hacer un diagnóstico erróneo de decir que el bebé tiene un onfalocele, o sea que las tripitas están afuera. Pero una vez que sabemos esto, pues hacemos un estudio más adelante donde podemos ver nuevamente la pared abdominal, que no haya asas afuera, me refiero afuera de la cavidad abdominal, ¿sí? Y también poder visualizar la vejiga fetal, que es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, en el estudio a nivel de la cámara gástrica y polo superior renal, se puede observar la entrada de la vena umbilical, ¿sí? Y que ha sido utilizada también para el cálculo de edad gestacional. Muy bien, sí, es cierto, pero el diámetro tóraco-abdominal en realidad de inicio se usaba para el cálculo de gestacional. Actualmente solo se usa el diámetro o la circunferencia abdominal, que es más asociado a o tiene menor rango de error para calcular la gestacional. Y el sexo fetal, ojo, se puede determinar por ecografía a partir de las 12 semanas. Sin embargo, se cometen errores porque todavía el tubérculo genital, o vale decir, la zona genital, podría tener en el caso de las mujeres, podría tener un clítoris hipertrófico que podría llevarte fácilmente a confundirte con un penecito, o sea, con un sexo masculino.
O viceversa, de que sea un penecito hipoplásico, ¿sí? O en desarrollo incompleto, aunque te pueda llevar a confusión de que se trate de una mujer. Recomendaciones: no visualizar el sexo o determinar antes de la semana 20. Lo ideal está entre la semana 20 y 30. Literaturas también te indican a las 22, la edad ideal, 22 semanas, ¿sí? Muy bien. Acá hay un cuadrito de Cilianti y Fernández que también nos permite ver el grado de madurez fetal por un nivel de madurez intestinal. No voy a ser malo de ponerlo en un examen, pero tienen que saber que existen estos cuadros. Un grado 1 en este caso, de 26 a 30 semanas. Un grado 2 de 31 a 36, grado 3 de 36 a 37, grado 4 de 38 más semanas, donde vemos el intestino delgado y ecorrefringente, con áreas aisladas más econegativas, y así va madurando. Ya vamos viendo intestinos más desarrollados, asas grandes, numerosas y de formas diferentes, donde el colon al inicio de las 26 semanas no es visible. En el grado 2 tiene segmentos cortosos, ¿sí? Posiblemente de 36 a 36 semanas, y cuando llega a las 38, segmentos largos, paredes ecorrefringentes, donde podemos ver un feto a término, ya como bulas, globitos dentro de la cavidad abdominal, seguidas, vale decir, que ya nos habla de un intestino maduro. El meconio no visible, porque el meconio es el resultado de la eliminación de productos de desecho a nivel intestinal con bilis eliminados por la circulación enterohepática. Por eso es que el meconio es verde, porque no es más que bilis eliminado por vía, por colon, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada vez este es más concentrado, porque ese hígado cada vez trabaja más, y que primero es un gris claro y de ahí es un gris oscuro, o vale decir, es un verde concentrado, ¿sí? Muy bien. Y la peristalsis, que vemos que no existe o no es evidenciable hasta por lo menos las 37 semanas, 36, 37 semanas, vemos una peristalsis visible escasa y un bebé a término abundante. Y esto responde el por qué el feto, cuando ya es a término y hace un sufrimiento fetal o al nacer hace su meconio, es porque ya tiene el sistema, los intestinos maduros, ese hígado trabaja más, y por ende vemos de que como resultado el meconio es más denso y oscuro, ¿no? La longitud del fémur en promedio también es importante en el estudio, sobre todo hacia el segundo y tercer trimestre. Si la paciente no recuerda su edad gestacional, en la ecografía me da una idea de qué edad gestacional tiene el feto, porque la longitud del fémur me da, si mide en las 12 semanas en promedio, entre 4 a 13 milímetros, ¿sí? Así va creciendo el feto, donde tenemos entre 70 a 79, donde lo ideal es no irse a los extremos, sino por lo menos quedarnos en un P50, un percentil 50. Estos son nuestros márgenes, que si tengo menos de un percentil 5 es pequeño, más de un percentil 95 es grande, y si tengo un P50 es lo normal, o que se mantenga dentro de estos, el P50. Así como les explico en el peso fetal, igualito. Entonces, en promedio, doctor, a las 40 semanas, ¿cuánto puede medir un fémur? 74 milímetros. Generalmente uno a término está en 70, 69. Ven acá, para 38 semanas, 68 de longitud femoral. En uno ya más grande, 40 semanas, 74. Acuérdense lo que estoy explicando, porque cuando hagan ecografías me van a dar la razón. Longitud femoral, 72. En tu chip rápido va a venir. De 69 milímetros ya era para 37 semanas. Ah, sí cuadra. ¿Me entienden? Igual con los que hago práctica y hacemos ecografía, ahí pueden ver que en este caso, ahora es donde saben por qué se hacen estas medidas y por qué se asocian a la edad gestacional. Placenta. El grado de madurez placentaria, en pocas palabras, porque al ultrasonido, cuando se les explica que es primero la determinación de la ubicación placentaria. Ya vamos, eso sí tengo que explicarles. Están atentos, ¿verdad? No se han dormido. ¿Están ahí? No, sir, Sí, ahí claro. estamos. ¿Están vivos? Listo. Esta es la barriguita de la paciente, todo esto. Listo. Acá está el pubis, acá están las mamas, cuello arriba, listo. Entonces, aquí adentro, ¿quién está? Nuestro bebé. Falta su cabecita, su bracito, su otro bracito y listo, ya. Y la placenta, ¿cómo se determina la ubicación? Si yo tengo en la sonda del ecógrafo el transductor, es convexo, ¿cierto? Es así,
Acá viene el aparato, el mango del ecógrafo, listo, así está, el manguito del ecógrafo y su cable, ya, listo. Esta convexidad entra en contacto con la piel de la paciente. Y esta imagen se traduce de la siguiente manera en la pantalla. Acá está la pantalla del ecógrafo. ¿Sí? Todos los datos, la marca, el equipo y todo lo demás. Y aquí en la pantalla se grafica una onda de entrada en este sentido, así, convexo, ¿sí? Convexo. Hasta ahí estamos. Y las ondas que se disparan, ¿sí? En este caso, convergentes. Listo. Entonces, estoy usando la sonda convexa, que es esta, y que lo primero que me va a mostrar, ¿qué es? La piel, la pared del útero, y aquí es donde tienen que aprender. ¿Qué es lo primero que voy a ver? Aquí adelante sería el espacio anterior, aquí sería el espacio posterior, acá sería el fondo en relación, en este caso, a que se va hacia mamas, y aquí sería, vamos a ponerle una baja, ¿ya? Así, porque se va hacia vagina. Porque sabemos que de acá, el útero termina en el cuello del útero, ¿no es cierto? En el cervix, y es lo que se tiene que abrir, ¿para qué? Para que el bebé pueda nacer por vía vaginal, por cervix, también. Ahora hasta ahí estamos bien. Si la placenta estaría a este nivel, ¿qué presentación sería? ¿Qué ubicación, no presentación? ¿Qué ubicación tiene la placenta? Anterior, porque está hacia adelante. En el ecógrafo, ¿qué voy a ver? Piel, grasa, y ahí lo voy a ver la placenta, así como miras. Y ahí después lo voy a ver ya al bebé, sus piecitos, su cabeza, la estructura que esté. Listo. ¿Sí? Y si fuera una placenta posterior, ¿cómo la vería? La placenta aquí atrás. Y al ecógrafo, ¿cómo vería esto? Lo vería de la siguiente manera. Vería al feto, su cabecita o su espalda, si quieren decirlo así, su espaldita, y la placenta la vería atrás. Recién lo vería atrás, en el ecógrafo. Si es fúndica, igualmente vería la placenta al fondo y la vería hacia el fondo, la placenta. Y si es una placenta previa, abajo, abajo. ¿Listo? Entonces, ahora quiero ver si me han entendido. Repito, si la placenta, este es el útero, esta es la pared anterior del abdomen, las mamas y la región pélvica, si la placenta tiene una inserción a este nivel, ¿qué placenta sería? ¿Qué inserción tiene esta placenta? ¿Qué ubicación? Anterior. Anterior. Si esta placenta la veo el ecógrafo aquí, ¿qué placenta sería? Posterior. No los escucho. Posterior. Posterior, muy bien. Ahora acá viene la trampita. Y dígame, ¿qué placenta sería esta? Que obviamente lo vas a hacer, lo vas a ver así en el ecógrafo. Así lo vas a ver en el ecógrafo, así. Vas a ir con tu ecógrafo y vas a ver algo así. Este es el útero, así. Y acá el bebito recién está. Acá está su potito, su cuerpito y la cabeza está ahí arriba todavía. Digamos, independientemente de la posición, estoy hablando, independientemente de la posición del feto, te estoy hablando de la ubicación de la placenta. ¿Qué placenta sería esta, doctores? Fónico anterior, doctor. Claro, está al fondo y adelante. Y viceversa. Si esta placenta estaría así, ¿qué placenta sería? Fúndico posterior, doctor. Fúndico ¿Fúndica posterior. posterior o posterior fúndica? Doctor, ¿y a mí qué me interesa la placenta, la ubicación? No me va a servir. ¿Cómo que no? Sí interesa y les voy a explicar por qué. Es importante tener la ubicación placentaria por dos razones. Si es una paciente, en este caso, que va a terminar en cesárea, ya es importante saber la ubicación placentaria, no solamente por cesárea, sino también para determinar si es una placenta previa cuando hablemos del tema. ¿Ya? Primero, que tienen que saber que si es una placenta que solo está adelante, se llama anterior o corporal anterior. Ese es el término adecuado. Si es una paciente que está hacia atrás, solo atrás y no a fondo, corporal posterior. Esa es la terminología correcta.
¿Qué placenta es corporal anterior, doctor? ¿Qué placenta es corporal posterior, doctor? ¿Qué placenta es una posterior fúndica, doctor? ¿Qué placenta es una anterior fúndica, doctor? Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora, lo otro que es, si esta paciente, supongamos en una guardia, quieren determinar, siempre te van a preguntar placenta. ¿Por qué? ¿Es cesárea anterior? Sí, doctor. Acá han hecho la incisión en el segmento. O le han hecho una incisión alta, digamos, y acá es el segmento. Ya. Ahí está el segmento, ¿no es cierto? No sé qué es. Y ahí está el segmento, ¿sí? Entonces te dicen, ¿qué placenta es, doctor? Es una placenta anterior corporal. Chispas, ¿es anterior corporal? Sí. Entonces, el rato de la cesárea, la incisión que vamos a hacer en útero, vamos a tener que entrar a nivel transplacentario, o sea, romper placenta con la mano para sacar al bebé. Perfecto. Pero, ¿y qué tenemos que hacer? Primero apurarnos, porque el rato de romper placenta ya sangra un montón, ¿no? O sea, hay que hacer breve el proceso de extracción fetal, si es una anterior. Ahora, si es una fúndica, ni hablar, pues. Si es perdón, si es una previa, ni hablar, este bebé no va a nacer por vía vaginal. Es una placenta previa que ya viene con todo el riesgo de en este caso en el embarazo, de hemorragia, sangrado, hasta podría terminar en histerectomía. Ahí paro un poco, ¿por qué? Porque ya vamos a hablar, cuando hablemos de placenta previa, hemorragias de segunda mitad, lo van a entender más. ¿Sí? Muy bien. ¿Está claro? Sí, doctor. Listo. Grado de maduración placentaria. Como sabemos, la placenta, cuando hay desarrollo del citotrofoblasto, sin citotrofoblasto, cuando penetran las vellosidades coriales y los espacios intervellosos, ¿se acuerdan los espacios intervellosos? Que eran estos espacios donde llegaban los vasos maternos y en estos espacios eran los espacios de los vasos fetales. ¿Se acuerdan? Y toda esa estructura, ¿cómo se llamaba? Cotiledón. ¿Cuántos había en promedio? De 16 a 20. 16 a, ¿cuántos cotiledones? 16 a 20. Cotiledones. Entonces, estos cotiledones, que son la estructura, ¿no es cierto? Vale decir, con el tiempo, o sea, a medida que el fetito va creciendo, estas estructuras van, entre comillas, envejeciendo, hacen depósitos de calcio. Y esos depósitos de calcio van presentando las calcificaciones que se ven en la ecografía. En pocas palabras, mientras más calcificado esté, este bebito ya está buen tiempito ahí adentro y te quiere decir que esta placenta ya no es tan efectiva como una grado 1-2 que transfunde, o vale decir que permite el intercambio al 100% de sustancias, oxígeno y demás, líquido y demás, ¿no es cierto? Entonces, una de grado 0 por ecografía se identifica en promedio una gestación, ¿sí? En una gestación en el primer trimestre hasta acá no es 30, acá es hasta en este caso de grado 0 es hasta las 20 semanas. De las 20 a las 30, ¿sí? Hasta las 30 pasa un grado 1. De un grado 1 desde las 31 semanas hasta las 36 pasa un grado 2. A ver, voy a ordenarlo ya, porque esto hay que tener claro. Voy a ordenarlo bonito. Entonces, un grado 0 va hasta las 20 semanas, un grado 0. De un grado 0 a un grado 1, de 20 a 30 semanas. Desde las 30 semanas, de 31 semanas para adelante, ya es un grado 2. En las 37 semanas o 38, ya hablamos de un grado 3. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, doctor. Ahora, doctor, ¿cómo sé cuándo es un grado 1, un grado 2 o 3? Ya, 20 semanas, grado 1, no hay vuelta a quedar. Pero ecográficamente, cuando vemos que esta placenta no se diferencia de la pared uterina, o sea, cuando tú ves esta estructura y no ves una capa que divida, esta es la placenta, es el feto, una capa que te divida o te permita diferenciar claramente quién es placenta y quién es útero, ese es un grado 0. Un grado 1 ya te diferencia, acá tiene un espacio, acá sí se ve el espacio, ¿sí? Pueden ver el espacio entre pared uterina y placenta. Un grado 2, ya tiene ciertas calcificaciones, como pueden ver acá. Están viendo, ¿no es cierto? Ciertas calcificaciones
¿sí? En un grado 2, en cavidad dentro del parénquima placentario. Y un grado 3, tal como esto, que ya está calcificado, recalcificado. A ver, deme menos de un minuto. Yo tenía una grado 3B. Eso sí nunca voy a olvidar. A ver si yo tenía acá una de cuando fui al hospital y vi una paciente con una placenta grado 3B, recontra calcificada. Y dije, esto voy a llevar a mis alumnos para que nunca se olviden. Solo espero. A ver. Están ahí, ¿verdad? No se han dormido. Estamos aquí, No, doctor. Muy bien. Muy bien. Ujú, ujú. Más. Me olvidé de subir esta foto. Dije, les voy a mostrar. Ah, acá está. A ver, lo voy a mandar al grupo y también lo voy a subir acá ya. Lo voy a mandar a Milagros. Ahorita le estoy mandando a Milagros y esa misma foto la voy a bajar acá. A ver, ¿dónde está el aplicativo este? Ya, Milagros. Ya te llegó Milagros, ¿no? Sí, doctor. Ya ves qué gran diferencia en esa placenta. Esa es una 3B. O sea, incluso la clasificación de Granum te dice, clasifiquemos a las placentas en grado 1, 2 y 3. Pero alguien dijo, y las placentas que envejecen mucho se llaman placentas 3B. Esas te dicen que hay un alto riesgo de que esas placentas hagan un cuadro que se llama insuficiencia uteroplacentaria. En pocas palabras, te están mandando ya casi poco oxígeno al bebé. Ahí está, ¿ven? ¿Ven la foto? Sí, doctor, sí lo vemos. Ya miren los cotiledones, qué loco, cómo se dibujan ahí los. No van a ver estas placentas, cuando hagamos ecografías, no las van a ver a diario, pero ya cuando ves estas placentas, o sea, miren cómo se dibuja, este es un 3B, este es un 3, este es un 3, donde puedes ver los cotiledones dibujados, ¿sí? Los puedes ver dibujados. Pero aquí, mira, se nota clarito, hasta uno sobre otro y demás. Está recontra calcificado, ¿sí? Listo. Entonces, cuando tú ves un 3B, un 3B, un 3A a término y un 3B, muy sugestivo de insuficiencia placentaria. O sea, lo más probable es que veas a este bebé ya con poco líquido, una ganancia de peso de más o muy pequeño, donde ya te traduce una alteración placentaria, ¿no? Que hasta podría relacionarse hasta con una preeclampsia, porque saben que en la preeclampsia la placenta va perdiendo sus funciones, envejece antes de tiempo. Nosotros le llamamos que envejece cuando ya vemos que esta placenta está más que calcificada, o sea, como esta. También se llama senescencia placentaria. Entonces, aquí va la tarea. Milagros. Definición de senescencia placentaria, grados de maduración de granum, G-R-A-N-U-M, granum. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo notamos? Sí, doctor. Muy bien, sigamos. Entonces, Doctor, disculpe. Una placenta 3B, entonces es sugestiva de cesárea. no necesariamente, dependiendo de las pruebas de bienestar fetal. Y es buena la pregunta, porque precisamente ahora, si a la ecografía ves una 3B y ves que el líquido está normal, este bebito todavía está viviendo, es un gran peruano, ¿ya? Porque ante la necesidad y la crisis que tiene el país, trata de vivir bien. Entonces, para eso es las pruebas de bienestar fetal, las complementas, ¿no? Ves una 3B y dices, oye, este bebé, o sea, del medio donde está, pucha, no es tan bueno, pero ¿cómo saber si realmente le está afectando? Entonces, ahí vamos a aplicar las pruebas, ¿no? De bienestar fetal, otras que son las pruebas de test estresante y no estresante, que ahorita voy a hablar, que básicamente es que a este bebé, si ya está a término, lo voy a someter a un parto, entre comillas, inducido por oxitocina, pero por un corto periodo, donde yo le voy a decir, ¿sabes qué, bebito? Te voy a someter a una prueba de parto. Si toleras esta prueba de parto, quiere decir que estás bien y te puedo dar chance a parto vaginal. Pero si simulo este parto por un corto periodo de 30 a 20 minutos y veo de que no toleras, o sea, tu corazoncito se acelera o empieza a desacelerarse en cada contracción y no recuperas tu frecuencia cardíaca, no vas a aguantar parto. O sea, ni pensar
darte chance en parto vaginal, te saco por cesárea. Para eso sirven las pruebas de bienestar fetal. Pero repito, que si yo solamente por un grano, un 3B, pretendo operarlo, o si hago un 3B y encuentro hasta un Doppler alterado donde el bebito me está diciendo, estoy dilatando mis vasos sanguíneos para tratar de recibir la poca sangre que llega, entonces yo ya puedo determinar una cesárea, pero no por sí solo el hallazgo, por si acaso. ¿Ya? Por eso estamos hablando de las pruebas de bienestar fetal. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Doctor, muchas gracias. Muy bien. Parámetros del líquido amniótico. Cuando nosotros evaluamos el líquido amniótico tiene sus valores, donde básicamente nosotros medimos un pozo de líquido amniótico que capturamos, y siempre en vertical. Si el pozo es mayor a 2 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? 2 cc, ¿sí? El líquido está adecuado en un solo pozo, Del volumen total del líquido amniótico, cuando hablemos del capítulo, porque ahorita no voy a tocar ese capítulo, ¿sí? Es para que tengan una idea que hay un volumen total de líquido, y de ese volumen total de líquido no debo pasarme o no debo bajar del límite. A ver, mejor voy a anotar, ya voy a leer, porque si no, no me van a entender la clase. De una vez. Muy bien. Líquido amniótico. Listo, vamos a agrandar. El índice de líquido amniótico, o ILA, ¿qué dice? ILA. Según Phelan, ya, el índice de Phelan. Entonces vas a poner, Milagros, por favor, índice de Phelan. Según Phelan. ¿Sí? ¿Qué dice? En pocas palabras, ustedes lo van a estudiar. Te dice de que el abdomen, o sea, el abdomen, la barriguita de la mamá, donde tengo un gráfico yo. La barriguita de la mamá, de frente, o sea, frente a mí, hay alguien que ha levantado la mano, me parece. André, sí. André levantó la mano. André, ¿alguna pregunta? André. A ver, despierten, André, creo que se durmió encima del teclado. Muy bien. El abdomen dividimos en 4 cuadrantes, ¿sí? En 4 cuadrantes. Estos 4 cuadrantes, en la posición que esté el feto, supongamos que aquí esté la placenta, ¿ya? Supongamos que aquí esté fúndica. Me va a dar un espacio donde yo en esos 4 cuadrantes, siempre en vertical con el ecógrafo, mida los pozos, ¿ya? Supongamos que este es, ¿ya? Vamos a poner así en 4. Miren, en 4 estoy dividiendo. Aquí me pongo este cuadrante. ¿Cuánto mide este pozo? De acá hasta acá en vertical. De acá hasta acá en vertical. De acá hasta acá en vertical. Y aquí hay un poquito de acá hasta acá, digamos. Sumo. Y acá saqué 2.1. Aquí saqué 1. Aquí saqué 1.4. Y en este cuarto pozo saqué 2, digamos. Entonces, el índice de Phelan, ¿qué dice? Suma los 4 cuadrantes, ese es tu volumen de líquido amniótico. Entonces sería 1, 1, 2, 6, 8. 8. No, este es acá. A ver, estoy haciendo mal. Seamos más sencillos. Si este es 2 acá, este es 2. Listo. 2.1, 1, 1 y 1.4. Listo, así está mejor. Entonces, 1 y 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. 6.5 de ILA. Ese es su índice de líquido amniótico. ILA, índice de líquido amniótico, 6.5. Doctor, tiene 6.5, te vas feliz. Y yo te digo, aguanta un ratito. Según a tu índice de Phelan, ¿el líquido está adecuado? ¿Está disminuido? ¿Cómo está? Entonces, recordemos, si un pozo único, o sea, yo no hago el índice de Phelan por 4 pozos, sino se me ocurre que este bebito solamente pongo el ecógrafo y mido el pozo más grande, en este caso. Mido el pozo más grande. Solamente mido el pozo más grande, este. Doctor, el pozo más grande mide 3 y sé que si mide 2, ya tiene harto líquido, en teoría.
porque tú no sabes si es el único líquido que tiene acá y acá ya no hay nada. ¿Me entienden? Si solo hay acá. Entonces, por esa razón, Fela dice, mídanme todo, no me midan solo un pozo único, para ver si realmente sumando todo llega a lo normal. Entonces, de acuerdo al índice de Fela, sacan el índice de líquido amniótico, donde los valores normales son, vamos, 3, 3,5, 3,5, 8. Si el líquido amniótico es menos de 3 heces, oligohidramnios severo, igual a cesárea, porque es tan poco el líquido que pone en riesgo al bebé. Pone en riesgo al bebé. De 3 a 5 cc, oligohidramnios moderado. Moderado. Un hila de 5 a 8, oligo leve. Si tienes un hila de 3 cc, opéralo. Es un indicativo de cesárea porque es muy poco líquido. Menos de 3. Si es de 3 a 5, oligo moderado, vigílalo, hazle pruebas de bienestar y ve si le das chance de parto vaginal o lo operas. ¿Para qué eso que hacemos? Un test estresante. Si tienes un óligo leve, vigílalo, hazle pruebas, pero lo más probable es que no te complique porque todavía tiene líquido. Entre comillas, es un óligo leve. Más de 8 hasta 18, ya hablamos de líquido normal. Cuando tenemos más de 18, ya se llama polidramnios. Hay polidramnios también leve, moderado y severo. Eso es otro tema. Pero esto es lo que quiero que no se olviden. Menos de 3, óligo severo. Igual, cesárea, termina ese embarazo. De 3 a 5, óligo moderado y de 5 a 8, óligo leve. Conclusión, ¿cuánto sacamos nuestro hila? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era nuestro hila? 6.5. ¿Qué óligo es? ¿Es óligo o no es óligo? Es oligo. Leve. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Era un óligo leve, ¿sí? ¿Es un óligo leve o no? Ok, Sí. claro, porque si tienes 6,5 está entre 5 a 8. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este bebé? Vigilarlo, hacer pruebas de bienestar, hacer pruebas de estrés para ver si tolera el parto. ¿Está claro? Sí, Listo. doctor. Y existen otras técnicas diagnósticas terapéuticas prenatales invasivas para poder ver alteraciones en el bebé, como son la celiocentesis, amniocentesis, cortocentesis, biopsia fetales, biopsia de vellosidades coriales y demás. Y básicamente estos también nos van a permitir determinar incluso alteraciones genéticas fetales, al nosotros sacar las vellosidades coriales, confirmar si este bebé tiene algún problema genético, al estudiar estas células de las vellosidades coriales, que son estudios más complejos, sí, y que no los tenemos pues a la mano. Tenemos incluso la amnioinfusión. En casos de oligohidramnios podemos hacer procedimientos hasta meter líquido ahí adentro. No tiene mucho éxito, está descrito en la literatura que podríamos incluso llenar de solución salina ahí adentro, pero no ha tenido mucho éxito, la verdad. Pero sí se ha descrito que pues se ha llegado a hacer en algunos embarazos. Es que nuestra principal complicación fueron las infecciones, desencadenar el parto y demás, y los estudios invasivos de cordocentesis y demás para poder determinar, en este caso, alteraciones genéticas. Esto es lo que no quiero que se olviden. Una prueba de bienestar fetal combinada en la ecografía es el perfil biofísico fetal. Ya, sáquenle una foto, esto sí es pregunta examen, tienen que memorizarlo, y les estoy avisando. Donde el perfil biofísico fetal, ¿qué te dice? Valora 5 parámetros, 1, 2, 3, 4, 5. Un NST o prueba sin estrés. NST significa test no estresante. Y es lo que te dice acá. A ver, rojito. NST. Test no estresante. ¿Sí?
No estrés test, es no estresante. ¿Qué te dice? Que si en la prueba del test estresante tiene más de 2 aceleraciones con más de 15 latidos por minuto durante 15 segundos en 20 a 40 minutos, tiene una puntuación 2. Doctor, ¿cómo se come eso? Ahorita les voy a explicar. Y una puntuación 0 es cuando hay una aceleración en 20 minutos o 40 minutos. De por lo menos de 15, de una aceleración que dure, en este caso, es más de 15 latidos por minuto. Doctor, en el perfil biofísico que vamos a ver ahora en los hospitales, van a buscar ya en sala de partos, donde dice perfil biofísico, van a ver pegados en la pared, donde tú te ubicas si este bebé está bien, te ubicas y das una puntuación. Entonces, este perfil biofísico fetal tiene 5 parámetros. ¿Qué evalúa? Test estresante, test sin estrés o no estresante. Respiración del bebé, movimientos del bebé, tonos del bebé y líquido amniótico del bebé. Listo, hasta ahí estamos bien. El primero es un test no estresante que les acabo de mencionar. El segundo, este es el único que no se usa por ecografía. Los demás todos son por ecografía. O sea, un examen. El perfil biofísico fetal considera, y ustedes les van a meter otra alternativa, la amniocentesis. Ah, el doctor habló de eso, amniocentesis, en este caso. O en su defecto, considera de 3 de estos, le pone no le ponen la prueba en estrés, o te pone un excepto, digamos, ya más fácil, un excepto. Ya, y en vez de, y estás en duda y consideras esta prueba de amniocentesis cuando no tiene nada que ver. Entonces, esto memoricen. Esto viene hasta en exámenes de residencia, por si acaso. En el perfil físico fetal entran 5 parámetros, 5 puntos. ¿Cuáles son? Prueba sin estrés, respiración fetal, movimiento fetal, tono corporal fetal y volumen de líquido amniótico. ¿Sí? Se considera esto. Un minutito. Muy bien, disculpen. Entonces, la prueba sin estrés, la respiración fetal. Vamos. La respiración fetal, para empezar, ¿qué te dice? Que en el ecógrafo tiene que presentar, o durante el estudio ecográfico, un episodio o más de respiración rítmica que dure por lo menos 30 segundos o más en un lapso de 30 minutos. Si en este caso vemos en menos de 30 segundos de respiración en 30 minutos, o sea que no está haciendo los movimientos respiratorios, le das una puntuación 0. Y si tienes una duración de más de 30 segundos donde está haciendo los movimientos respiratorios, le das 1 punto o 2 puntos. Y cuando hacíamos la ecografía, les mostraba en clase, en práctica, es como el bebé expande el tórax, ¿no? Cuando estás midiendo la circunferencia abdominal, expande, hace sus movimientos respiratorios el bebé, donde está metiendo agua a los pulmones, y sabemos que no está metiendo, pues todavía, no está metiendo oxígeno, está metiendo líquido amniótico. En los movimientos fetales presentan 3 o más movimientos definidos del cuerpo o extremidades en un lapso de 30 minutos. O sea, en el lapso de 30 minutos tú esperas, y si no se mueve, a eso te preocupas. Pero si dentro de lo que estás estudiando al bebé lo estimula, se mueve, se estira, no necesitas esperar los 30. Pero si no hay movimientos, le tienes que dar ese chance de ese tiempo, igualmente en los movimientos respiratorios. Pero si ves que en este caso hay menos de 3 movimientos definidos, te vas preocupando, le das una puntuación 0. Si hay tono corporal, un episodio más de extensión de extremidades, donde se extiende, se flexiona el bebito, en este caso le das un puntaje de 2, pero si no hay estos movimientos, 0. Volumen de líquido amniótico. Les decía, en un saco de líquido amniótico que mide al menos 2 centímetros, ¿sí? Sea en bolsa única o en 2 planos perpendiculares, en este caso te dice que hay buen volumen de líquido amniótico. Pero ¿qué les dije? Es mejor usar el índice de líquido amniótico. No me hagan el bolso único, solamente HILA, todo el HILA, donde ya saben cómo se valora el volumen de líquido amniótico por el índice de Phelan, que lo van a volver a estudiar. Y una puntuación 0
si es que en en un solo pozo hay menos de 2 centímetros, ¿no? Entonces, en resumen, tu perfil biofísico fetal tiene que ser 10 sobre 10, que está bien tu bebé. O sea, todos tienen 2, 2, 2, 2, 2, 10 sobre 10. 10 sobre 10. Un perfil biofísico sospechoso no alentador es un 8 sobre 10. Un índice malo es un 7 sobre 10. Repito, un ideal 10 sobre 10. Un sospechoso 8 sobre 10. Un mal perfil biofísico fetal 7 sobre 10. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Listo, sigo. Perfil hemodinámico. Permite la medición del flujo sanguíneo y la circulación fetal útero-placentaria con el ultrasonido. En pocas palabras, Doppler. ¿Qué medimos? Dos arterias, umbilical y cerebral media. En pocas palabras, el aparato o el ecógrafo, que esta es una ecografía ya de especialidad, ¿qué te dice? Que cuando el bebé no está recibiendo buena cantidad de sangre, es como decirles, a ver, yo los alimento a ustedes a través de una manguerita, ¿ya? Y a través de esa manguerita les llega su desayuno, almuerzo, cena. Y al final de la manguerita que les llega a ustedes, tiene una punta fina de lápiz donde llega presión a ustedes la comida y se sirve a su taza o a su vaso. Entonces ustedes todos los días confiados agarran la manguerita, ponen al vaso y les llega a presión buena cantidad de jugo cada mañana, digamos. Ustedes toman su jugo felices. Pero hay un momento donde empieza a llegar poco jugo. Es que hacen esa puntita fina, la sacan o la abren para que caiga más. O sea, ustedes dicen, no, ya como no hay mucha presión, yo abro esa punta y que caiga más jugo ahí en mi vaso para que me pueda alimentar mejor. Algo similar ocurre acá. Como hay una resistencia vascular que ayuda a que el impulso de sangre, el volumen llegue hacia las células del cuerpo, pues los vasos sanguíneos empiezan a dilatar en afán de decir, por favor, manda más, manda más. Entonces, la dilatación de estos vasos, la arteria umbilical y la cerebral media, generan que estas ondas de sístole y diástole se inviertan, porque acá hay una sístole y una diástole, sístole y diástole. Y cuando un vaso se ha dilatado, te da una onda extra hacia abajo. Eso se llama inversión de flujo. Y cuando tú ves eso, tienes que actuar porque te está diciendo el bebito, por favor, auxilio, me estoy recibiendo poco alimento o sácame ya de acá porque me voy a morir. Donde nosotros decimos, está mejor afuera que adentro. Y el reflejo de esto es cuando también el bebé no está creciendo adecuadamente, retardo de crecimiento intrauterino por hipertensión. ¿Qué pasaba en la hipertensión? Lo mismo, había alteración vascular, menos sangre al feto, el feto dilataba sus vasos en afán de pedir más. En eso se resume el Doppler y saber interpretarlo, ¿no? En las ondas. Acá, por ejemplo, miren, sístole, ya no hay diástole acá. Sístole, ya no hay diástole. Acá sí, miren, sístole, diástole. Acá ya se dilató este bebé. Y las ondas ya están empezando a ser ondas reversas, donde el bebé te dice, no, ya me tienes que sacar. Por eso me refería de esta manera al inicio, cuando les decía, estos estudios nos permite tratar de entender al feto, de que el feto te está diciendo, ayúdame o sácame ya de acá, o actúa de una vez, ¿me entienden? Listo. Monitoreo electrónico fetal. Los necesito más atentos todavía, ¿sí? ¿Están todos? Sí, doctor. ¿Sí? Todos confirmen. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, vamos, seguimos. Monitoreo electrónico fetal. Permite el registro continuo de los latidos cardíacos fetales o la frecuencia cardíaca fetal y su relación con las contracciones uterinas en el trabajo de parto. Esto permite al médico evaluar constantemente la condición del bebé, ¿sí? El cardiotocodinamómetro o monitor electrónico fetal, repito, el monitor cardiotocodinamómetro o monitor electrónico fetal tiene un registro electrónico donde te grafica la frecuencia cardíaca fetal, el tono uterino, si hay contracciones o no, y los movimientos fetales, donde tiene dos electrodos que pues se traducen en un sensor de frecuencia cardíaca fetal y un sensor
del tono uterino. ¿Sí? Del tono uterino. Todo esto cambió en el tiempo, ya que antes usamos solo el PINAR, ¿no? Que nos permitía escuchar los latidos, y el Doppler de mano, ¿no? Que solo escuchamos latidos, pero no nos daba todo este registro, no nos daba todo este registro. Y actualmente tenemos estos aparatos en nuestros hospitales. Cuando les hagan la pregunta, el monitoreo electrónico fetal vigila 5 o valora 5 parámetros. O la pregunta te dice, ¿cuántos parámetros determina o vigila el monitor electrónico fetal? 5, es pregunta examen. No solo conmigo. ¿Ah? Donde dice, la descripción corresponde al análisis de la normalidad o normalidad de los parámetros, 5 parámetros, en un periodo de 30 minutos. Un monitor electrónico fetal o monitoreo electrónico fetal puede ir hasta los 20, desde los 20 minutos a 30 minutos. Lo ideal es 30, pero varios hospitales solo lo realizan por 20, por muchas razones. Falta de papel milimetrado, flujo de pacientes, y los estudios también indican que 20 minutos es suficiente también para un monitoreo electrónico, pero lo ideal es 30 minutos, no se olviden. Listo. ¿Qué vigila? Como ustedes ven acá, ven un papel como el papel de un sismógrafo, ¿no? Si ustedes ven, es como un sismógrafo. ¿Han visto un sismógrafo, no? En un terremoto, vibra más la aguja de carbón, ¿no? Pero acá no, miren, acá lo que están viendo no es un terremoto ni un temblor, son los latidos del bebé. Donde esta hoja está milimetrada, donde tiene latidos de 90, 100, 110, 120, 130, 140. Entonces el bebito va a 132, 33, 34, baja, 35, 13, baja. Patea el bebé, tiri, 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 sube porque se movió. Si yo a ustedes les digo ahorita, vayan a la puerta de su casa corriendo, abran y cierran y tómense el pulso, ¿cómo va a estar acelerado? ¿Por qué? Por la actividad, el movimiento que han hecho. Se ponen en reposo, otra vez su frecuencia cardíaca se estabiliza. Empiezan a toser, sube un poquito la frecuencia cardíaca. Les digo que todos van a desaprobar, igualito, la frecuencia cardíaca empieza a subir. ¿Me entienden? O sea, todo eso es a la actividad, ¿sí? Y eso se registra en este papel milimetrado. En la parte de abajo se registran las contracciones uterinas que se miden en milímetros de mercurio. En milímetros de mercurio. Y eso también se grafica. En este caso, esta paciente está en trabajo de parto, porque estas contracciones están yendo, pero muy, muy bien, donde exceden los 50 milímetros de mercurio. ¿Sí? De 30 a 50 milímetros de mercurio son contracciones perceptibles ya, ¿no? Que los grafica el aparato. ¿Sí? Ahí está. Y el pulso materno, que hay aparatos que lo registran en este tramo o incluso más abajo de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, ¿qué cosas valora el monitoreo electrónico fetal? Contracciones uterinas, frecuencia cardíaca basal, variabilidad, aceleraciones y desaceleraciones. Listo. Indicaciones para monitoreo electrónico fetal. Aumento o disminución del líquido amniótico. Pacientes con meconio en líquido amniótico. Falta o disminución de movimientos fetales. Paciente con anormalidades en la frecuencia cardíaca fetal. Embarazo prolongado, más de 40 semanas o pretérminos. Pacientes que reciben oxitocina. Inmunización al factor RH. Antecedentes de muerte intrauterina. Diabetes mellitus o diabetes gestacional. Trastornos hipertensivos del embarazo. Alteraciones hormonales, grandes multíparas. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales hepáticas y hematológicas. Todas estas son indicación de estudio en monitoreo fetal. Al hacer el monitoreo fetal tenemos que, en este caso, tener en cuenta que la frecuencia cardíaca fetal basal es la frecuencia que predomina en un trazo durante 10 minutos. A ver, doctor, ¿cómo es eso? La hoja milimetrada para el monitor electrónico, acá ven una hoja milimetrada, ¿no es cierto? De espacio, 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 espacio. Es una hojita que en pocas palabras te trae esto, donde de este espacio numerado, donde está la frecuencia cardíaca 120, 150, 180, 210, hasta el otro espacio donde te da los mismos números, de este espacio hasta este espacio es un tiempo estimado de 10 minutos. Y de este espacio a este espacio, dividiendo el número de cuadraditos, te da el número de
minutos. O sea, perdón, en segundos, de los 10 minutos a segundos. O sea, te está dando tiempo. Entonces, ¿qué te dice? Que si tú, acá donde estamos, tienes un monitor electrónico, el número de veces que más se repite la frecuencia cardíaca es tu basal. O sea, trazamos una línea acá. ¿Qué es lo que más se está repitiendo en el gráfico? Entonces, quiere decir que acá su frecuencia cardíaca basal es de 130, más o menos latidos por minuto, porque acá está 120, 130. Eso les explico porque van a preguntar en sus prácticas. Yo también voy a hacer con mi grupo. Y cuando les pregunten, ya saben. ¿Cuántos parámetros vigila el monitoreo electrónico fetal? 5, doctor. ¿Cuáles son? Contracciones uterinas, frecuencia cardíaca fetal, perdón, frecuencia cardíaca basal fetal basal, variabilidad, aceleraciones y desaceleraciones. Entonces, yo en mi papelito este que voy a ver en el hospital, ese rojito, ¿sí? Tengo que saber que de acá hasta acá hay 10 minutos. Contando el número de cuadraditos, lo divido. Entonces, de acá a acá 10 minutos, cada cuadradito, ¿cuánto vale? ¿Me entienden, no es cierto? Porque si acá hay 10 minutos, cada cuadradito, ¿cuánto vale? Esa es la hoja milimetrada que tienen los hospitales. Y en el monitor electrónico fetal, que acá está, en este caso, trazo una línea o pongo una regla encima. ¿Para qué? Para ver qué valor es el que se repite más, y esa es la frecuencia cardíaca fetal basal. ¿Sí? El valor que se repite más. Una aceleración es el aumento de más de 15 latidos y con una duración mayor de 15 segundos en relación a la frecuencia cardíaca basal. Esto es una variabilidad, doctores, esto. Porque acá es variable, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Este es un bebé sano. ¿Por qué? Porque hay variabilidad. Pero si yo veo que aparte de la variabilidad, que son 15 latidos por minuto, o perdón, 15 latidos en 15 latidos en por lo menos 15 segundos de duración, entonces yo agarro acá, divido en mi monitoreo y en el número de segundos que tengo en cada cuadradito, veo, hay una espica, sube, baja, 15 segundos, dura 15 segundos, más de 15 latidos, o sea, 120 más 15, 135. Subió 135, bajó menos de 15, subió, hay buena variabilidad, o perdón, hay buena aceleración, se llama eso. Y desaceleración también, cuando hay en este caso más de 15 latidos en un periodo de 15 segundos. Esto básicamente, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Entonces hay variabilidad. Check, bacán, está bien. Su frecuencia cardíaca basal, 130, check, bacán, porque sé que si la frecuencia cardíaca fetal normal, ¿de cuánto a cuánto es, doctores? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca fetal normal? 143. ¿Cuánto? 120, 160. Muy bien, 120 a 160. Hallé mi frecuencia cardíaca fetal basal y está en 130. Check, chévere, está dentro de lo normal. He visto mi variabilidad, 15 latidos en 15 segundos. Una aceleración de 15 latidos por 15 segundos. Una desaceleración de 15 latidos con 15 segundos. Está bien, está bien. Ahora, la variabilidad. Oscilación de la frecuencia cardíaca fetal entre latido a latido, o sea, una amplitud de latido por minuto. O sea, que yo vea estas desaceleraciones y desaceleraciones constantes. Acá se ve, acá se ve, bacán. O sea, hay buena variabilidad, es variable, como dice su nombre. Pero si yo veo acá, aceleración, desaceleración, de ahí una línea, y acá hay otra, ya me preocupo, ¿no? ¿Qué está pasando con este bebé? Solo cuando lo estimulo o le pellizco a la mamá, o hago bulla, o aplaudo, o toco un tambor para que escuche el bebé, solo ahí reacciona. A eso se llama un feto hipoactivo. Listo, hasta ahí estamos. Aceleraciones, lo que decía, mayor o igual a 15 latidos por minuto, ¿sí? Una oscilación entre 12, de 15 segundos o de 2 minutos. Antes de las 32 semanas no llega a los 15 latidos, sino a los 10 latidos por minuto por 10 segundos. Por 10 segundos. Repito, 15 latidos considerados, en este caso por 15 segundos que dure. Eso es una aceleración. Desaceleración, todo lo contrario. Menos de 15 latidos en 15 segundos. Pero si tiene menos de 32 semanas, no se considera los 10, sino los 15, sino los 10 por prematuro. Desaceleraciones, descensos visualmente aparentes de la frecuencia cardíaca fetal, que pueden ser tempranas, tardías, variables o prolongadas. ¿Sí? Ya. Desaceleraciones. Vamos a las desaceleraciones. Son los famosos DIP. DIP 1, DIP 2, DIP 3. Típica pregunta examen.
¿Qué dice el DIP 1? Para empezar, es una desaceleración. Si fuera una aceleración, el latido, ¿dónde iría? Arriba. Una desaceleración baja. ¿Cierto? Una aceleración, desacelera, listo. Sabemos que una desaceleración va para abajo y una aceleración va para arriba, listo. ¿Qué dice con las desaceleraciones? Existen tres tipos. Uno, cuando el tiempo transcurrido entre el vértice de la contracción o el acme es el punto máximo, acme, ¿ya? Acme, ACME, es el punto máximo. Acme es el punto máximo. Y el punto mínimo se llama nadir. Nadir. Ya, ¿qué dice con el acme o punto máximo? Cuando el tiempo transcurrido entre el vértice de la contracción uterina y el fondo de la caída de la frecuencia cardíaca fetal es menor de 20 segundos. Ese es un DIP 1. Un DIP 2 son caídas transitorias de la frecuencia cardíaca fetal por contracciones uterinas, pero diferentes del tipo DIP 1, ya que hay hipoxia fetal por consiguiente depresión miocárdica debido a la reducción del intercambio de uteroplacentario. Y un DIP 3, formas no repetitivas de desaceleraciones bruscas causadas por contracciones en el cordón umbilical. La severidad está dada por la duración, cuando la frecuencia cardíaca fetal por debajo de los 80 pulsaciones por minuto, usualmente hay una pérdida de la onda. En este caso, de la onda fetal, indicando un ritmo nodal o bloqueo cardíaco de segundo plano. Doctor, eso está en chino, no entendemos, no te preocupes. Una compresión de cabeza o una desaceleración temprana o un DIP 1 es lo siguiente. Recuerden que un DIP 1 se va a dar por compresión de la cabeza, básicamente. Y un DIP 1 es transitorio. Y un DIP 1 va de la siguiente manera. Aquí viene una contracción y aquí está la frecuencia cardíaca fetal. Empieza la contracción, empieza la contracción, empieza la compresión de la cabeza a nivel del sistema simpático, ¿sí? Simpático en este caso, a nivel en este caso de cabeza. ¿Y qué pasa? El sistema simpático actúa, el parasimpático actúa y empieza a caer los latidos. Caen, lo que está en 120, 110, 100, lo que estaba, baja, más lento, y precisamente esa caída de los latidos del feto coinciden con el punto máximo o el acme de la contracción uterina, y el nadir de la frecuencia cardíaca fetal, o sea, el punto mínimo, coincide con la contracción. Eso se llama imagen en espejo. Ese es un DIP 1. Pasa la contracción y se recupera también los latidos. Está yéndose la contracción, otra vez suben los latidos. Y eso van a verlo en los monitoreos. Cuando vean un monitor electrónico y vean una gordita ahí en trabajo de parto, emociónense y párense ahí, van a ver. ¡Qué chévere! Justo cuando hay contracción y compresión de cabeza, qué loco, caen los latidos, pasa la contracción y recupera. Un DIP 1 no es patológico, te indica que hay compresión de cabeza, que puede hacer que esté encajando la cabeza o puede ser que ya esté en canal de parto. ¿Sí? Muy bien. Esto me recuerda a una anécdota de estudiante que cuando nos dejaron vigilando una paciente, el asistente nos dijo, ya chicos, vigilen a esta paciente, cualquier cosa me llaman. Y literalmente nos abandonaron. Y estábamos mirando a la paciente a cada rato destapándolas y veíamos si salía el bebé o no. Y estaba con el monitor. Y me acuerdo que los latidos empezaron a caer. Y la paciente empezó a gritar. Y lo único que vi es que cuando pasaba la contracción, o sea, gritaba la paciente, pasaba la contracción y los latidos se recuperaban. Y al rato, en un grito más, ya pues era testigo del nacimiento, ¿no? Y se llevaba a cabo el expulsivo. Entonces, también es un dato y muy importante que cuando hay un DIP 1 ya te está avisando que la cabeza puede incluso que ya esté en canal, ya está en tercer plano, ¿sí? O en este caso, en un tercer plano Hodge, o en un plano 0 o +1, en Lee. Entonces ya te da una idea también, ¿ya? No es patológico, indica compresión de cabeza.
Un DIP2 o desaceleración tardía, esta sí es patológica. DIP2. ¿Por qué? Te traduce insuficiencia uteroplacentaria. ¿Qué te dice? Que cuando hay, en este caso, contracción, contrae el útero, contrae, el punto máximo o acme de la contracción no coincide con el nadir de la frecuencia cardíaca fetal. Viene la contracción y ni bien está pasando la contracción, recién caen los latidos. Recién caen, tum, 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 y después de un momento se recupera o demora en recuperarse. Conclusión, la imagen no es en espejo. No es como que caen los latidos y va la contracción. Aquí no. Pasa la contracción y recién el bebito se trata de adaptar. ¿Qué pasa en cada contracción? Ustedes saben que dentro de las fibras musculares hay vasos sanguíneos, los arcuatos, radiales y espirales. Cuando hay una contracción, estos vasos se cierran. Y al cerrarse estos vasos, pues cierran la circulación. Y si no hay circulación, no le llega sangre al feto. En una aceleración temprana DIP1 se abren los vasos, le llega nuevamente sangre al bebé y el bebé tolera. Pero en un DIP2 no, porque cuando se vuelve a reperfundir, esa sangre que llega, vale decir, no es suficiente y el bebé lo manifiesta. Y es una insuficiencia uteroplacentaria, o sea, no llega a oxigenar al bebé. Signo de sufrimiento fetal agudo, un DIP2. Tú ves un DIP2, una desaceleración tardía, sufrimiento fetal agudo. Y un DIP3 es un DIP variable, donde, miren acá, está yendo bacán, cae de un momento a otro, recupera rápido, cae, llega rápido, viene una contracción, caen los latidos y quiere recuperar, vuelve a caer, quiere recuperar, pero no cuadra como un DIP1, una imagen en espejo, no es. ¿Me entiendes? Pero no viene después de la contracción, sino casualmente a veces ni contracción y caen de un momento a otro. ¿Sí? Caen. Y miren, hacen una meseta y demora en recuperar, de ahí recupera normal. Ese es un DIP variable que está relacionado con circular o compresión de cordón umbilical. O sea, pasa la contracción, pero el bebé casualmente pum, pisó su cordón, cae el latido, suelta, levanta, recupera. Entonces, DIP variable, DIP3 circular. DIP1, compresión de cabeza. Este no es patológico, desaceleración, compresión de cabeza. Para que no te olvides, cuidado que ese bebé te quiera golear. Me refiero a un gol, o como decimos en el hospital, un camazo o camacho, que te dejaste ganar, ¿no? Por no monitorizar bien. O sea, tener un parto vaginal en un hospital en cama y no llevar la sala de partos es una vergüenza para uno porque dices, no sé monitorizar un parto. Pero con estos datos ya te van ayudando. DIP2, sufrimiento fetal. Y DIP3, compresión de cordón o DIP variable. Muy bien, sigamos. El patrón normal, 120 a 160 latidos por minuto, dijimos que la variabilidad moderada va de 5 a 25 latidos por minuto y las aceleraciones presentes. Un patrón sospechoso sería si yo veo una taquicardia de 170 latidos por minuto, una bradicardia de 100 a 110 latidos por minuto. Si veo una variabilidad mínima, lo que decíamos, si la variabilidad son 5 latidos por minuto y no los 15 o marcadas, donde veo más de 25 latidos minutos por más de 40 minutos, ya me preocupo porque si es una variabilidad exagerada, o sea, donde no veo los 15 latidos por minuto o por segundo, los 15 latidos en 15 segundos, y este acelera, ya me voy preocupando. O veo desaceleraciones variables, simples, persistentes o complicadas o aisladas, o desaceleraciones tardías, me preocupo. Patrón patológico sería taquicardia, más de 170 latidos por minuto, o más de los 160 latidos, o en monitoreo si yo veo menos de esos 120 latidos por minuto, o 100, donde ya me voy preocupando. Entonces, para que ustedes estén menos confundidos, este es mi patrón, 120 a 160 latidos por minuto. Excedo, bajo, hay que tener cuidado. Pero doctor, yo veo que el bebito patea y en el monitor llega a 170 por un ratito y recupera. Entonces, para eso tienen esta teoría. ¿Qué dice? Que si yo tengo más de 160 latidos por minuto, 160 latidos por minuto, por 10 minutos de modo sostenido, o sea, 160, 159, 140, 160, pero si se están manteniendo por 10 minutos, a eso también es un indicativo de taquicardia fetal, sinónimo de sufrimiento fetal agudo. Si yo tengo menos de 120 latidos por minuto, donde alguna literatura dice por 5 minutos, pero mantengan para que nunca se olviden por 10 minutos, a eso ¿cómo se llama? Bradicardia fetal.
Y esa bradicardia fetal, igual, sufrimiento fetal, sinónimo de sufrimiento fetal agudo. Repito, si está en más de 160 latidos por minuto, por 10 minutos sostenido, sufrimiento fetal. Si es menos de 120 latidos por minuto sostenido por periodo de 10 minutos, sufrimiento fetal. La taquicardia siempre antecede a la bradicardia. El bebito sufre latido rápido y cuando ya está bradicárdico es signo incluso en este premortem porque ha gastado todo su oxígeno y el pobre corazón está latiendo lo último. Entonces, si tú ves taquicardia, precede a la bradicardia. Si ya llegó a bradicardia sostenida, es premortem, mucho cuidado. Muy bien, aquí vemos a la paciente en el monitor, ¿cómo se llama? El monitor cardiotocodinamómetro o cardiotacómetro también se llama, o cardiotocodinamómetro, están los nombres. Entonces, el cardiotocodinamómetro es el que tiene un transductor para ver, en este caso, latidos, y el tocodinamómetro es el que ve, en este caso, las contracciones. Cardio, el transductor ve corazón, tocodinamómetro, que ve, monitoriza, en este caso, las contracciones uterinas. Ven que es chévere, este aparato ayuda un montón. Es básicamente, es como si con el bebito estaríamos por un celular ahí, el bebé te manifiesta ahí. Es un medio de comunicación con nosotros. Muy bien. Test no estresante. El test no estresante tiene por finalidad detectar las variaciones en la frecuencia cardíaca fetal. Miren este monitor antiguo, qué chévere, con su pantallita, donde todavía no imprimía, ahora ya imprime y todo, donde tú podías ver. ¿Esta es una aceleración temprana o tardía? Rápido. ¿Quién me dice? Tardía, doctor, porque el punto máximo del ACME no cuadra con el nadir. Y como es tardía, este es un DIP2, porque esta es la contracción y este es la frecuencia cardíaca fetal. Y no hay variabilidad, miren, apenas, porque dijimos que son 15 latidos en 15 segundos, esto debería ser como un serrucho, pero no hay tal cosa. Es un sufrimiento fetal. DIP2. Entonces, y eso que no le han dado, en este caso, oxitocina ni nada de ello. La diferencia entre un test estresante y un no estresante es la siguiente, de que un no estresante no hay contracciones, en este caso, constantes, no hay uso de oxitocina, porque no estresante porque el feto no está en estrés, no está en trabajo de parto. Y un estresante que sí está en trabajo de parto, hay contracciones. Entonces, ¿qué dice? Que es una prueba reactiva cuando hay 2 o más ascensos de la frecuencia cardíaca fetal asociados a los movimientos fetales en un periodo máximo de 20 minutos. Dijimos que lo ideal era tener en 30 minutos, pero que 20 minutos, según los estudios, es aceptable. Punto. ¿Cuándo es un test estresante, doctor? Un test estresante cuando tienes 3 contracciones en 10 minutos, que es un trabajo de parto, ¿sí? Sin uso de oxitocina, ya es un estresante. O en su defecto, si no tiene trabajo de parto, pero quieres poner oxitocina, tienes que llegar a las 3 contracciones en 10 minutos simulando un trabajo de parto, y ese es un test estresante. Un test no estresante, reactivo, es cuando ves que hay variabilidad, hay desaceleraciones y aceleraciones con los parámetros indicados. Ese es un test estresante adecuado o satisfactorio o no satisfactorio. Satisfactorio si hay variabilidad, movimientos fetales. No satisfactorio si es un feto hipoactivo. No hay buena variabilidad, no hay buena aceleración, desaceleración ni movimientos fetales. Y en un test estresante, este es un no estresante, miren, acá está. ¿Hay dinámica o no hay dinámica? ¿Hay contracciones o no, doctores? Acá. Vamos. No hay contracciones. Porque acá dijimos de que se grafica en la parte baja las contracciones. Y acá están las medidas en milímetros de mercurio. Miren, 20, 40, 60, 80, 100 milímetros. Una contracción generalmente es perceptible por la madre. ¿Cuánto es el tono uterino? 15 milímetros de mercurio. El tono uterino está ahí. Mira, 20, 15. Ese es el tono uterino normal. Pero cuando hay contracciones suma de 30 a 50 milímetros de mercurio, 30 a 50, ya lo percibe la mamá esa contracción. Hay contracciones que llegan a los 100, donde ya gritan de dolor, ¿no? Porque hay una buena contracción, ¿sí? Entonces, acá no hay contracciones, para empezar. Estos puntitos negros, ¿qué son? Movimientos del bebé. Estos de acá, los chiquitos, son los que detecta la máquina y estos de acá es lo que la mamá, cuando las conectan a un monitor, les dan un interruptor, ¿qué les puedo decir?
como un mandito donde presionan un botón y al presionar ese botón registran los movimientos. Y miren, casi cuadran, todos los movimientos cuadran con lo que la mamá presiona el botón. ¿Sí? Generalmente no usamos el botón porque ya el aparato detecta los movimientos. Esta es la frecuencia cardíaca del feto, donde también tiene un rango. Miren, acá estamos en 140, 150, 60, 50, 60, 50, 40, 50, 60, 70, 80, ¿no? No, acá está no está más. Acá está en 140, 150, 140, 160, 180, de 20 en 20 está. O sea, en teoría, si son de 20 en 20, acá tiene 45, 50, 55, 60, ¿no? Va subiendo de 5 en 5. Entonces tú ves ahí, ¿de acuerdo a qué? De acá hasta acá hay 10 minutos. Estos 10 minutos dividido entre el número de cuadraditos que tengo es el tiempo estimado, donde tú vas a calcular que en 15 segundos debo tener, en este caso, 15 latidos. Llega a los 15, 40, 45, 50, acá llega a 45, 50, 55, 60, casi a 20 incluso. Entonces tú ves que hay 15 y dura más de 15 segundos, hay buena aceleración, desaceleración. ¿Hay variabilidad? Claro que sí. ¿Y qué es variabilidad? Que miro todo mi trazado y miren, qué chévere, chucho. Cerritos, 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 hay buena variabilidad, es variable. Entonces es un no estresante. ¿Por qué? Porque no hay contracciones. Pero en un CST o test estresante, miren la diferencia. Si hay contracciones, de acá hasta acá hay 10 minutos, de acá hasta acá hay 10 minutos, donde puedo ver más de 3 contracciones. Miren acá, son fuertes las contracciones solo con ver esto. Pasan los 50 milímetros de mercurio. Acá hay una contracción buena, acá hay otra, ay, acá hay otra, ay. ¿Ven? Y hay dips 2. Punto máximo, Ahmed Nadir, no cuadran. Ahmed Nadir no cuadran. Ahmed Nadir no cuadran, es un dip 2. Incluso aquí hay una hipertonía uterina, porque las contracciones son fuertes. Eso cuando hablemos de parto es bonito, porque ahí vamos a hablar de las contracciones, cuánto es, que ya les adelanto, los 30 a 50 milímetros de mercurio ya son percibidos por la madre, ¿no? Que pueden llegar hasta 100, miren, acá lleguen hasta 100. Pues que a la mamá le duele, pues. Entonces, un test estresante lo usamos en qué casos? Como prueba de bienestar fetal. Quiero saber cómo responde este bebé a un parto. Y mire, si le han puesto oxitocina nada más y ni siquiera está en trabajo de parto real, ya está haciendo DIPS 2. Doctor, sufrimiento fetal, lo operamos. No, un ratito. Cierra el frasco de oxitocina, lo cierras, ya no gotea, pasó las contracciones. Esa es la ventaja, que cuando tú pones oxitocina ni bien cierras, ya no hay contracciones, disminuye la contracción y ya sabes que este bebé no va a aguantar el parto. Señora, la operamos. Muy bien, con calma, ya no la hago sufrir, la programo, informo al padre que se preparen y lo opero. No esperar ya un parto y enterarme eso en el parto. ¿Me entienden? Pero hay casos que ya mencioné. Aquí está otro patrón, donde vemos, aquí este sí está bonito, también hay contracciones, miren, de 30 a 50 ya, 50 viene una contracción, una, acá se movió, ¿bien? Hay contracciones leves todavía, todavía percibe. Y miren esa variabilidad, qué bonita, miren esa variabilidad. Doctor, pero acá llega a 160, sufrimiento fetal. No, les dije que si este patrón se repite, o si estos latidos vienen acá hasta 160 y su variabilidad es acá nomás, y se mantiene en 160, acá nomás, eso sí es sufrimiento fetal. ¿Por qué? ¿Qué dije? Que si en 10 minutos, o sea, de acá hasta acá, yo veo que el patrón está así, pero se repite más en 160 o 170, ese es sufrimiento fetal en 10 minutos. Acá no, porque miren, si llega a 140, llega en una oportunidad de 160, pues de ahí baja. ¿Y por qué es su derecho? Pues porque el bebito se mueve en cada contracción, patea y demás. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. ¿Sí? Muy bien. Preguntas. Preguntas. Doctor, no lo escuché bien. Estaba diciendo de que la ecografía se tenía que hacer alrededor de las 11 semanas y 13 semanas y 6 días. La ecografía desde las 11 semanas a las 13 semanas, 6 días, la ecografía genética. Cuando hablamos de control prenatal, las ecografías ideales son la primera ecografía de control de confirmación del embarazo, la segunda es la ecografía genética, que es desde las 11 semanas a las 13,6, la tercera es la ecografía morfológica de las 22 a las 24 semanas, y una última que podríamos realizar hacia el final del embarazo cerca para control de peso y demás. La ecografía genética tiene por finalidad descartar malformaciones genéticas, valga la redundancia.
Y esta tiene por finalidad realizarla a partir de las 11 semanas. ¿Por qué no antes? Porque antes de las 11 semanas en periodo embrionario, los intestinos se forman fuera de la cavidad abdominal y el feto es pequeño. Y a partir de las 11 semanas, el bebé al crecer en longitud genera un espacio en cavidad abdominal y permite que esos intestinos vuelvan a la cavidad abdominal. O sea que si tú la haces antes, probablemente puedas encontrar intestinos afuera e informar mal a la paciente, de decirle de que pues tiene los intestinos fuera, ¿no? Que se llama un falocelio, una gastrosquisis o demás. Es por esa razón. Por esa razón no puedes hacer una genética antes. Así es. Doctor, disculpe, por ejemplo, en el caso de la diapositiva 45, donde nos muestra la hipertonía uterina de la gestante, en ese caso, ni bien vemos ese signo de frente, ¿procederíamos con una cesárea? ¿O se toma un tiempo? Si es una paciente que ingresó en trabajo de parto, sí, una cesárea, porque el tono es fuerte, ¿no? Y una hipertonía uterina, cuando hablemos en el tema, es riesgoso porque te podría llevar hasta una ruptura uterina o en su defecto una taquicistolia. Una taquicistolia es cuando tienes más de 5 contracciones. Mira de acá, puedes ver la diapo, ¿no? ¿Estás viendo? Sí, doctor. Ya, mira acá, hay una contracción sostenida. La paciente está, ay, con dolor. Baja un poquito y otra vez, ay, otra vez. Baja un poquito y otra vez, ay. Y acá otra vez, ay. Entonces, ¿qué dice? Que normalmente la dinámica uterina puede ir de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, pero con espacios. Pero si tienes más de 5, esa es una taquicistolia. Tienes más de 5 contracciones, es un serio problema para tu bebé y debe tener un espacio. ¿Por qué? Te voy a explicar. Si este bebito está recibiendo contracciones seguidas, ¿qué pasaba en cada contracción? Había compresión de vasos. Y cada vez que el útero se relajaba, ¿qué pasaba? El bebé se reoxigenaba. Entonces, relajan estas paredes uterinas, los vasos reperfunden y el bebito dice, ay, este ratito respiro. Mi espacio, dame mi espacio, mamá, hasta la siguiente contracción. Viene otra contracción, el bebé ya se prepara para ese estrés. Pero sin previo aviso al bebé, no le dejan respirar o reoxigenarse y viene otra contracción. Pregunto, ¿en qué rato se va a oxigenar ese bebé? Por esa razón es que cuando pasa la contracción, el bebé luego de subir los latidos cae, porque te está avisando que no se está reperfundiendo adecuadamente. Eso es un DIP-2, sufrimiento fetal. Y por el otro lado materno, si seguimos en este plan y si fuera una cesárea anterior, riesgo de ruptura uterina. Por otro lado, es un útero que sigue en este plan, desprendimiento de placenta. Ya vamos a hablar de esos temas, pero ya están pensando más o menos qué se viene, ¿no? Por eso es importante que entiendan esto. ¿Sí? Está bien, doctor. Muy bien. Por favor, estudien. Me apena que tenga solo los 44 de los 50 y tantos. No voy a aceptar reclamos, porque estos son temas más gruesos que entran al examen. No desaprovechen. Voy a coordinar con vuestra delegada para recuperar nuestra clase del día lunes en estos días o el día sábado, pero denle tiempo al curso. De alguna manera, llevar el curso de manera virtual les es muy beneficioso en el sentido que pueden repasar. Ustedes pueden decir, sí, doctor, voy a repasar, pero a veces no aprovechan el tiempo, dejan pasar. No dejen que este tiempo les gane, porque miren, ya estamos 8 de marzo. Esta semana que viene ya terminamos y ya se vienen los exámenes. Aprovechen, por favor. Estoy tratando de ser lo más dinámico posible para que lo entiendan. ¿Ya? Que tengan muy buena tarde. Gracias, doctor. Buenas Gracias, tardes. doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias. Gracias, doctor.